Así es, y qué especial, ¿verdad? Y es que las finanzas es algo fundamental en toda nuestra vida, seamos solteros, casados, grandes, jóvenes, adultos. Y cuando ya sentimos que el agua nos llega al cuello y no encontramos solución, decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Tengo muchos problemas económicos, pero a veces eso se pueden resolver. Por eso nuestro experto, Gianfranco Gentile, nos viene a contar 3 señales para darnos cuenta que hay que organizar las finanzas y de repente salir del problema. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal, Leslie? ¿Qué tal, Estamos René? súper atentos a lo que nos vas a decir, amigo. Bueno, pues las 3 señales para mí que son claves son, primero, usar el tarjetazo de supervivencia, ¿no? Cuando estás llegando cerca de fin de mes y ya no te alcanza para las compras del supermercado y las tienes que poner a meses sin intereses, ¿no? O sea, ya sí. estás ahí a las justas con lo poco que tienes, solo te queda la tarjeta. La segunda es Ajá. el efecto del pago mínimo eterno. Ah, ya. Esto que solamente pagas el pago mínimo de la tarjeta todos los meses y al final lo que estás haciendo es solo pagar intereses. El 90% del pago mínimo son intereses. Entonces, una salida del fin de semana te puede demorar 10 años en terminar de pagarse. Ok. Imagínate, No, bueno. es un montón. Y la tercera es el efecto de que tu cartera esté vacía sin que tú sepas por qué. Esto se debe a todos los gastos hormiga, ¿no? Que son gastos chiquitos que vas haciendo aquí y allá, el café de la mañana, Ajá. el chicle, la propina, etcétera. Las uñas, la Claro, peluquería. las mujeres ya sí que también. El refresquito, el después cafecito. lo pago y al final pues no te das cuenta que estás gastando más de lo que realmente puedes. Todo se tiene que acomodar a lo que tú tienes de ingresos. Exactamente. Entonces, ¿cómo empezamos a organizarnos? Esas son las señales. Ya. Esas son las Esas y señales. toda la caravana de cosas que trae atrás. Pero a ver, vamos a empezar a organizarnos, mi querido Gianfranco, desde el principio, desde la vía una vez. ¿Qué podemos empezar a hacer? Mira, para llegar a ese punto ya has tenido que tener un montón de deudas, ¿no? O sea, has tenido que haber acumulado varias deudas. Y probablemente lo que está pasando es que no sabes cuáles son todas esas deudas o tienes una idea, pero no las tienes escritas en un lugar. Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo creo, es hacer una lista, una bitácora de todas las deudas que tienes con los montos que debes exacto, incluyendo familiares, ¿no? La tasa de interés que te están cobrando y más o menos el pago mínimo para que te hagas una idea de la magnitud del problema que tienes. Ok. Ponerlo sobre la mesa, digamos, Ponerlo o sea, sobre la poner las mesa. cosas claras. Creo que Sí. esa es una de las partes más difíciles porque muchas veces pasa que somos bien desorganizados justo y no tenemos idea de cuánto es lo que realmente estamos ganando, ¿no? Entre comillas, porque si tenemos más de un trabajo, y cuánto estamos gastando, eso es lo peor. Luego que hacemos este cuadro, ¿qué más sigue, Gianfranco? Justo lo que acabas de decir, ¿cuánto estamos gastando? Yo creo que todos tienen más o menos claro cuánto están ganando, cuántos son sus ingresos, o sea, porque la mayoría tiene 1 o 2 trabajos, no es mucho. Entonces sabe, bueno, aquí gano 10, aquí gano 20 y ya, ¿no? Y en el caso de los que tienen negocio propio, por ejemplo, que esa ganancia fluctúa, ¿cómo le harían? Claro, en el caso de los que tienen negocio propio, ahí tú tienes que tener una bitácora específica de todo lo que te ingresa en el negocio propio. Pero lo más importante es la bitácora de lo que vas gastando. Ajá. ¿Por qué? Porque, como te digo, están los gastos hormiga. Tú, o sea, lo que tienes que hacer cuando ya llegas a este punto de no control es decir, bueno, ¿sabes qué? Al menos una semana voy a anotar absolutamente todo lo que gaste, hasta el peso que le di a la persona que estaba pasando, pidiendo dinero Pidiendo en la limosna, calle. todo eso Ajá. anotadito. ¿Por qué? Porque realmente los gastos, como son hormiga, se van y tú no te das cuenta. Y ahí es justo donde sale ese efecto de la cartera vacía sin explicación, porque no sabes de dónde se fue el dinero. Entonces ese es el segundo punto, tener una figura clara de los gastos que tienes, Ajá. uno a uno, y por lo menos tienes que estar una semana para saber cómo va a ser las otras semanas, ¿no? O sea, No, y para concientizarte también, ¿no? Exacto. Bueno, entonces tienes ya esa perspectiva, ya tienes esquemado cuánto ganas, cuánto es lo que debes, qué procede ahora. Claro. Entonces, si tú ya sabes cuánto ganas y cuánto gastas, lo más probable, si tú estás en esa situación, es que estás gastando más de lo que ganas, Uy. ¿no? ¿Le suena familiar? Entonces, el siguiente paso es, pues, tener disciplina, dejar de tener esos gastos hormigas del cafecito acá, la peluquería aquí, yo qué sé, la salidita en la que te gastas algo exorbitante que no puedes pagar y comenzar a ponerte límites y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigos solo una vez al mes
Y cuando salga, de pronto no voy a tomar alcohol, me comeré un taco y pediré agua, ¿no? O sea, ponerte reglas Consciente. en cada uno de esos gastos hormiga que has identificado para poder llegar a un punto en el que tus gastos sean menores que tus ingresos. ¿Para qué? Porque lo que tú quieres es que una parte de tus ingresos te sobre para poder ponerlo en un fondo de emergencia, en un ahorro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, digamos, ya organicé, ya hice mis bitácoras, ya me di contra la pared de que me estoy pasando de la raya y que gasto muchísimo más de lo que gano? Entonces, pero ya tengo un hueco ahí, una deuda grande que me está pues volviendo loca. Ya me ajusté, ya tengo ese pedacito. ¿Podría yo buscar una solución como un financiamiento? ¿Cuál recomendarías para pagar la deuda? Porque de alguna forma, Claro. pues sí, ya tienes ahí algo mucho, Mira, ¿no? Hay más o menos 3 formas que puedes solucionar tu problema de deuda y depende un poco de tu situación. La primera es la consolidación de deuda, ¿no? O sea, dices, bueno, tengo 10 deudas con X entidades financieras y hay una entidad que me está ofreciendo una tasa de 20%, pero estas 10 deudas tienen tasas de 50 a 70%. Entonces, conviene consolidar todas las deudas en esta más grande, con una tasa más pequeña y pagar solo una cuota. Porque aquí lo que está pasando es que estás pagando 10 cuotas más o menos grandes que se acumulan y se hacen una super cuota, y aquí vas a pagar una cuota más pequeña, además porque los intereses son más pequeños, ¿no? Ajá. Eso te conviene mucho. Si lo logras, porque tampoco es fácil, tiene que haber alguien que te dé esa consolidación de deuda. Lo más importante es que realmente canceles las otras deudas, porque a veces hay gente que se autoengaña y dice, ay, sí, voy a agarrar esto y además voy a seguir teniendo lo otro. No, y me compro una refri, ¿no? Sí, O sea, reutiliza, no, bueno. es decir, liquidan estas otras tarjetas, digamos que son 5, se van a un préstamo, pero entonces ya están libres y disponibles. Es que justo también ahí yo recomendaría un poco de ayuda psicológica, porque muchas veces es una compulsión que tenemos, es llenar nuestras necesidades emocionales comprando. Entonces también un pedacito de observar ahí. ¿Cuáles son las otras dos, Gianfranco? Las otras dos, la segunda es lo que se llama la reestructura. Tú lo que haces es le pides al banco al que le debes, oye, ¿sabes qué? No te puedo pagar de la forma en que quedamos o con la tasa que quedamos. Entonces, reestructúralo. Hazme cuotas, pagos más pequeños con una tasa de interés más pequeña. El banco no quiere quitarte tu casa, no quiere demandarte, o sea, no quiere ese tema de juicio. Quiere el dinero. Pierde tiempo, quiere dinero aunque sea menos de lo que quedó contigo. Entonces, hablas, negocias y reestructuras, y esa conviene bastante porque te baja la tasa de interés, te baja la cuota y hace que tu buró no se afecte. Ah, eso te iba a preguntar, ¿No? claro. ¿Y es fácil hablar con los bancos? O sea, ¿es pedir hablar con un agente y explicarle la situación o no? O sea, no es tan fácil. Sí tienes que haber llegado a un punto de un poco de atraso para que te hagan caso, porque si no, realmente no te van a hacer caso. Pero una vez que ya estás en atraso, te van a escuchar. Lo más normal es que te van a escuchar. Muchas veces lo que pasa es que los clientes mismos no lo hacen y se dejan llevar hasta el punto de que no hay salida, ¿no? No, pero yo sí he escuchado que aún ya se retrasan, que habíamos platicado de eso, que te ayudan hasta que ya te atrasaste. Pero aún así te dicen, no, es que no tenemos vigente ese programa, no tenemos un programa de cuotas mensuales o una cosa así. Entonces, te pone complicado. Claro, ¿ahí qué haces? Sí, Por ejemplo, exacto. en la empresa que yo tengo, que damos préstamos, nosotros en la aplicación, tú puedes ir directo y puedes seleccionar reestructura sin tener que pedirle o llamar a la empresa o pedirle a un agente. Vas y pones reestructura y te vamos a ofrecer una salida. Claro, si es que estás unos días atrasado. Hay financieras así que tienen estas soluciones un poco más automatizadas, ¿no? Ah, ok. Depende un poco, pues, de la institución. ¿Y la tercera para cerrar? Bueno, la tercera es la que le llaman la quita, que es ya cuando estás bien atrasado y ya la financiera o a la empresa no le queda otra que hacerte un descuento sobre lo que te debe. El problema de eso es que en buró te va a salir que pagaste con descuento y los otros bancos no te van a querer prestar. Y van a decir, uy, este no paga. Ajá. Entonces ahí lo recomendable es, la verdad es que a veces no hay salida y no te queda otra que tienes que hacer eso, ¿no? Lo recomendable es decirle a la institución financiera, oye, nada más ayúdame a no poner pago parcial. Hay mucho que platicar todavía sobre este tema, así es que vamos a hacer una cosa, pausa y regresamos con Gianfranco.
Y sí, ya estamos de regreso y se quedaron muchas dudas en el tintero acerca de estos temas de finanzas personales. Gianfranco Gentilés sigue con nosotros aquí en el estudio y hay que desmenuzar bien esta situación porque los problemas a futuro en cuestión de finanzas se vuelven una bola de nieve que en un futuro puede ser hasta impagable. Gianfranco, bueno, pues vamos a continuar con el número 3. Todavía estábamos desmenuzándolo. Adelante, por favor. Estábamos hablando justo de la quita, que es cuando ya no hay opción. Realmente es algo que a veces uno tiene que tomar porque ya la deuda es impagable, como acabas de decir, y pues solo te queda pedir un buen descuento al banco para que te saque te quite esa deuda. Es la ¿no? quita, así le llamas. Ajá. Ok. El problema, como les decía, es que eso se registra en el buró como pago parcial. Entonces, otros bancos y financieras van a ver que pagaste menos de lo que debías y no te van a querer prestar en el futuro. O tal vez sí. A veces afecta, a Sí, veces pero con no. una tasa gigantesca. Sí. Ajá. O sea, porque Sí. el riesgo es más grande, ¿no? Ajá, o sea, saben que eres riesgoso. Entonces, lo que tú también tienes que tratar de negociar con las financieras cuando hagas una quita es decirles, oye, te acepto la quita y te voy a pagar, pero ayúdame con que Sin no reporte. pongas el pago parcial. Ponme que se pagó y punto. Hijo. Ándale. A veces te aceptan, a veces no. Pero no está de más intentar, ¿no? No Ajá, pierdes claro, nada. a ver si Es pasa. que justo ese es el tema, porque a ver, los bancos siempre cuidan, digamos, a sus clientes consentidos, vamos a decir, a los Los que clientes que pagan. ya tienen un historial crediticio grande y tal. Pero ¿qué pasa con las personas que realmente pues no tienen un historial crediticio que las respalde fuerte y las entidades bancarias grandes, reconocidas, de renombre, pues no los pelan, o sea, esa es la palabra, no los ayudan. Entonces, ¿cuáles son las opciones para esas personas para salir de la deuda de una vez por todas? Sí, mira, como te decía, hay varias empresas financieras, digitales, pequeñas, incluso los bancos, que tienen el producto este de consolidación de deuda. Y entonces lo que uno tiene que buscar es llamar a esas empresas y decir, oye, ¿sabes qué? Debo 100,000 pesos y este es mi historial y yo estoy dispuesto a pagar y quiero que me hagas una oferta de consolidación de deuda para poder cancelar mis tarjetas. De nuevo, ahí lo importante y muy, muy, muy importante es que canceles las otras deudas y dejes de usar esas otras tarjetas, ¿no? Pero lo otro es, cuando ya no tienes esa opción, es simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Esto ya no lo voy a pagar y voy a tener que esperar más o menos 4 años a que se borre de mi historial crediticio. En el entretiempo, hay financieras pequeñas que te van a poder prestar, incluso con marcas rojas en el buró, cantidades pequeñas si es que tienes alguna emergencia. Pero lo más importante es lo que habíamos hablado, el fondo de emergencia. Hacer que tus gastos sean menores que tus ingresos para crear un fondo de emergencia y así ni siquiera vas a depender de esas financieras pequeñas, ¿no? Claro. Pues este tema a la gente, la verdad, la enloquece. Hay muchas preguntas. Hay una aquí de Luis de Guerrero que dice, ¿qué otras acciones recomiendas tomar para no tirar la toalla cuando estás reorganizando tu vida financiera? Sí, mira, creo que hay dos. Una es automatizar. A veces uno, o sea, justo lo que hablábamos, el fondo de emergencia. Muchos bancos tienen como cuentas separadas que a veces le llaman el guardadito, yo qué sé, Le nombres ponen sus X, ¿no? nombres Ajá. marqueteros, ahí está. Sí. Entonces, lo que puedes hacer es automatizar que cuando llegue tu nómina a tu cuenta, se vaya directo una parte, un 10, 20% que sabes que vas a ahorrar, a esa cuenta y te segues esa cuenta, ¿no? No No existe. existe, no Ajá, existe. No la existe. toques. O lo otro es... ¿Cuál cuenta? Ya me olvidé. Ya me olvidé. Hay algunas aplicaciones de pago de servicios, por ejemplo, de luz, agua, gas, que te permite automatizar el pago cuando llegue el recibo. Entonces ya cuando llega el recibo se cobra directo de tu cuenta y tú ya no ves ese dinero, es como no existió para ti, no entró. Entonces Ok. sería como domiciliar también. Eso porque es la- domiciliar. Ajá. Eso es domiciliar. Sí. Sí. Entonces, claro, eso te ayuda a poder organizarte y poder, digamos, obligarte a cumplir con ese objetivo que tenías de hacer tu fondo de emergencia y pagar lo necesario, ¿no? Lo que sí es importante. Y que no te quede dinero para gustos que en realidad no tendrías por qué tener, ¿no? Sí. La siguiente es, la verdad es que como todo es que tienes que tener disciplina y consistencia. O sea, primero, disciplina es, o sea, seguirlo haciendo todos los días durante un tiempo, al menos unos 6 meses, 3 meses, y disciplinarte y después te vas a acostumbrar, ¿no? Y lo otro es la consistencia, es
va a ser difícil al inicio, pero tienes que ser perseverante y seguir con lo que te has con trazado, esa, con el con esa objetivo que te has disciplina, trazado. claro. Mira, yo tengo una idea, a ver tú como especialista, ¿qué opinas? Me parece maravilloso esto de que trabajar sobre tus gastos para que no sean mayores a tus ingresos, pero aún así, después ya que tienes eso bien definido, buscar que crezcan tus ingresos. Tal vez vendiendo, dando asesorías, vendiendo alguna cosita los fines de semana, cosas así. O sea, ya de lo que tienes todavía, aumentar los ingresos y aún mantenerte con esos gastos chiquititos. Totalmente, ¿Verdad? eso Por sería eso dicen por ahí la ideal. frase, ya nada le falta vender tamales. Pues, como Bueno, yo. entonces en este Es lo más caso, óptimo. Como René. esa sería la recomendación, ¿no? Cambiar tus hábitos financieros, es decir, buscar más ingresos. Dicen, no hay que poner todos los huevos en una cesta, hay que tener diferentes ingresos porque si te quedas sin empleo, al menos tienes algo adicional que te puede dar un respiro en ese mes. ¿Qué otros hábitos nos recomendarías para organizarnos bien? Mira, otra cosa que ayuda mucho cuando estás haciendo este plan y este objetivo de mejorar tu vida financiera es tratar de tener una psicología inversa con tu familia. Porque, o sea, si tú le dices a la familia, ¿sabes qué, muchachos, niños, esposa, esposo, vamos a dejar de gastar en cosas que gastábamos antes y que no tenemos por qué gastar, ¿no? Porque no nos alcanza? No, eso no es lo que tienes que hacer. Tienes que decir, vamos a ahorrar para poder llegar a un objetivo X. El objetivo X puede ser viajar a la playa Puerto Escondido dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, ahí, si tú lo pones como un objetivo de ahorro, ya es distinto y tu entorno lo ve de una forma positiva en vez de negativa, ¿no? Eso. Entonces es importante como presentarlo de una forma bonita para que te hagan caso, porque al final los hijos te piden y uno quiere darles todo, pero pues es más fácil decirle, no puedo dártelo porque estoy ahorrando para el viaje que querías a la playa. Eso. En vez de Claro. decirle, Lo no mismo. puedo dártelo porque no tengo. Pero Claro, con otra diferente perspectiva. Pero es que de repente somos bien gastalones. Somos. A mí me pasa que de repente veo que me acaban de pagar y digo, pues una vez voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Comprar, ¿Es recomendable pagar todo junto al mismo tiempo o hacer un plan para ir pagando poco a poco las cosas? Mira, si tienes las posibilidades, lo más recomendable es lo básico, lo que vas a tener que pagar sí o sí para sobrevivir. Lo más recomendable es pagarlo junto y lo más pronto posible porque es lo necesario, ¿no? Y eso te dice, bueno, ya después de esto me queda tanto para poder vivir mi vida. Y lo otro que, justo pensando en la psicología también es, deberías considerar como básico y necesario esa parte del fondo de emergencia o ahorro, ¿no? Hay mucha gente que lo dice, esto es opcional. No, no debería ser opcional, debería ser algo básico y necesario. Entonces, apenas llega tu nómina, también deberías decir, bueno, apenas llega mi nómina, lo voy a mandar a esta cuenta de guardado. Es más, bueno, también... A la cuenta de que no existe. Ajá, la cuenta que no existe. También uno no sabe en quién confiar, pero tal vez a veces confías tanto en una persona que se lo puedes mandar a esa persona. No. eso no creo. Desconfiadazo, ¿no? A tu mamá. El diablo es bueno. Tampoco. No. Oigan, pero qué importante lo que nos traes, Gianfranco, porque creo que realmente a veces no es el problema de que no tenemos dinero, sino que no sabemos cómo organizarlo. Así que ya están todos los tips anotados. Sí, en realidad es la planificación financiera es libertad más que restricción Pues- y así es como lo tenemos que ver. Muchísimas gracias, Giancarlo, por estar con nosotros. Así es, ahora sí que nos vamos a ver esto de Animales Fantásticos para el primer Lassi.